el día que hizo el Señor y nos gozamos y nos alegramos en él. Amén. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él está aquí con nosotros. No importa si está haciendo un poquito frito, vientecito, no importa, todo Él lo creó y todo es para alabanza y la gloria de su nombre. Así es que este es un buen día para glorificar a nuestro Dios. ¿Por qué no le alabamos? ¿Por qué no le bendecimos? ¿Por qué no aplaude conmigo y le decimos gracias, Señor? Gracias por este día, Padre. Gracias, Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte, bendecirte y glorificarte. Estamos aquí contentos y gozosos, Señor, que tú nos permites unirnos a levantar tu nombre en alto. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Qué lindo el Señor. Nos permite este día unirnos como pueblo a alabar y a bendecir su nombre. Y es un regalo que Dios nos da, una oportunidad que el Señor nos entrega para levantar su nombre. La semana pasada estábamos hablando, hermanos, del Padre Nuestro. Y sé que muchos lo aprendimos desde chiquito, pero estamos aprendiendo el verdadero significado de ello. Y empezamos cuando decía Padre Nuestro y ahí nos quedamos. Pero con un propósito, ¿verdad? Porque Dios quería que supiéramos quién era de verdad nuestro Padre. Pero ahora vamos a ir que estás en el cielo. Les voy a leer en Mateo 6, dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mas vosotros cuando oréis así, cuando oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo, así también en la tierra. Y hablábamos como de quién era nuestro Padre, ¿verdad? De las características de nuestro Dios, de la característica de un Padre que ama, protege, provee, guía, enseña. Ese es nuestro Padre. Y sabemos que nosotros no vamos a la deriva ni vamos solos, pero alguien nos va guiando, alguien nos va enseñando. Y por eso cuando vienen tiempos difíciles, tiempos inesperados, tiempos que nadie te puede decir qué hacer, hay algo en ti. Hay alguien en ti que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que cuando Jesús murió dice: Él te guiará a toda verdad y te enseñará las cosas que debéis de hablar y te enseña las cosas que debéis de decir. Y cuando no sabes qué hacer, tú pides al Señor dirección y Él te la da. Así es que nosotros no vamos solos, pero vamos tomados de la mano de nuestro Rey. Y quién sabe que cuando usted va por un camino desconocido, pero cuando hay algo que le marca el paso que debe de tomar, usted va confiado, usted va seguro, porque usted sabe que alguien sabe a dónde lo lleva. Me recuerdo cuando una vez fuimos a Cancún y fuimos a un lugar, era como un river, ¿verdad? Un río donde le llevaban a uno a ver los peces por dentro, pero en todo había una cuerda que uno le guiaba, ¿verdad? Entonces uno pasaba por lo oscuro, pero uno sabía que había un guía, había alguien que había diseñado eso y se sentía seguro, aunque no sabía qué es lo que iba a ver al final del túnel. Pero alguien lo había construido y pasaba uno tranquilo. Así es la vida, hermanos. Hay un guía, hay alguien que la creó. Así es tu vida. Te ha sido dada con un propósito divino y vas a llegar al final de ese túnel y vas a llegar a la presencia del Señor Dios Todopoderoso y vas a entrar y vas a decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Entrad, va a decir el Señor, entrad al gozo de la presencia del Dios Todopoderoso. Y eso queremos cada uno al final de toda esta travesía que es la vida, hermanos, poder oír: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y la vida tiene propósito. Y por eso el Señor aquí nos tiene. Dice, lo primero era, ¿quién era nuestro Padre, verdad? Y después dice que estás en el cielo. Nos dice ese Padre tan bueno, ese Padre que vino a relacionarse con nosotros, ese Padre que nos conoce y que sabe lo que sentimos, lo que pasamos, ese Padre que ha sido... Que mandó a su Hijo para que viviera lo que nosotros vivimos, que se hizo uno de nosotros. Pero ese Padre también es el Todopoderoso que está en los cielos.
Ese Padre también es el omnipotente. Y quiero que lean conmigo en Filipenses 3, en el versículo 20, dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, ¿dónde dice que está? En los cielos. ¿Pero dónde estamos nosotros? En Lodi. ¿Qué es eso? ¿Será que nos está mintiendo? ¿Será que sí? Pero dice que mi ciudadanía es en los cielos. Ya no es Nicaragua, ni Estados Unidos. Ahora mi ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor ve el final desde el principio. El Señor, cuando hace las cosas, las hace con el final en mente. Y Él sabe que somos hechos para vivir eternamente con Dios en los cielos. Entonces dice, nuestra ciudadanía es en los cielos. Aquí viviremos 120 años por fe. Pero allá vamos a vivir una eternidad. Y por eso el Señor dice, nuestra ciudadanía es en los cielos. Y también nos dice en Colosenses 3, del 1 al 3, dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo asentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque el Señor quiere que todo aquí, que sepamos nosotros, que todo aquí es pasajero. Que todo es, y que nuestra mirada esté en las cosas eternas, en las cosas que no cambian, en las cosas que no tambalean. ¿Saben qué? Aquí estamos pasando un tiempo como nunca, ¿verdad? Pero en los cielos no hay nada. En los cielos no le dieron entrada al coronavirus. Y mi ciudadanía es de allá. Y yo voy para allá. Y esto se va a acabar. Y va a llegar el momento en que voy a estar en la eternidad con Cristo. Y dice que ahorita, mientras estoy en la tierra, que yo siembre para las cosas eternas, para las cosas que valen la pena. Las cosas de alrededor nos llaman la atención y nos quieren constantemente distraer. Pero el Señor dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, sabemos que Dios nos dice que nuestra ciudadanía es en los cielos. Él cuando Él vino, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él vino a establecer aquí en la tierra, a establecer su reino. Yo no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos, la lengua de Estados Unidos no era el inglés. Y la lengua de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras, no era el español. Pero vinieron de España a los países latinos y vinieron a conquistarlos y vinieron a darnos su lengua. Y vinieron aquí los ingleses y vinieron a dar su lengua y sus costumbres. Porque en cada reino tiene su propia cultura. Y en el reino de los cielos hay su cultura también. Y en el reino de los cielos también el Señor tiene su lengua. Y el Señor quiere enseñarnos a hablarnos así como Él desea, con fe, con confianza, sabiendo. Miren, todo empieza, hermanos, en lo que está en mi mente. Y por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tu corazón es el asiento del alma. Y lo que viene a tu corazón empieza viniendo por tus pensamientos. Y por eso tenemos que guardarlos, porque nuestros pensamientos nos llevan. No hay una palabra que salga de mi boca que primero no vino a ser un pensamiento. Y si voy a hablar como el Señor quiere que yo hable, ¿me entienden? Tengo que guardar también mi mente, a pensar como Él piensa, a poder ser renovados por medio de la renovación de mi entendimiento, de mi mente. Él me va cambiando, Él me va renovando, Él me está enseñando a pensar como Él piensa, a creer lo que Él cree, a que cuando vea yo las cosas suceder alrededor, no sean tan fuertes como las cosas que Él me susurra, como lo que Él me dice en su palabra, porque de repente eso es lo que yo creo, lo que Él me dice. Y no lo que me dicen las circunstancias. No lo que me dicen las circunstancias. Dicen en Romanos 17, dice, así que la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, cuando nosotros estamos siendo cambiados. Con la palabra tú empiezas a ser transformado. Y te empieza a cambiar aún en cosas prácticas, hermanos. Empieza a ser parte de tu vida y tus costumbres empiezan a cambiar. Dice, así que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama comerá de sus frutos.
En otra versión dice, hasta me puse a reír cuando leí esto, dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Ay, Señor, dije yo. Como alguien dijo, calladita te ves más bonita. En la mucha palabrería, aún en la oración, dice que no seamos como los hipócritas que piensan que por lo que dicen y dicen y dicen y dicen y dicen van a ser oídos. Pero el Señor quiere que nuestra oración sea con un corazón sincero, hermanos. Con un corazón sincero. Dice, estamos en Lucas 1:20, dice, está hablando de Zacarías. Este sol no sé cómo me pongo. En Zacarías, hermanos, Zacarías era un sacerdote del Señor. Y Zacarías no tenía hijo. Su esposa Elizabeth no habían podido concebir. Y no tenían hijo. Y él le pedía al Señor un hijo. Y Dios le dijo a Zacarías que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada. Dios le da una promesa y Zacarías dice, Señor, pero ¿cómo va a ser eso? Y Zacarías no le cree a Dios. Dios le da la promesa y Zacarías no le cree. Entonces dice en el versículo 20, le dice el ángel que se apareció para decirle a Zacarías que iba a tener un niño. Le dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Le dijo, no vas a hablar, no vas a hablar. ¿Por qué? Porque en nuestra palabra hay poder. Creador y destructor. Le dijo, no vas a poder hablar hasta el día en que nazca ese niño. Hasta el día en que la profecía se cumpla. Porque no voy a dejar que tus palabras vayan en contra de mis promesas. Y para protegerte, te voy a cerrar la boquita para que tú no estés hablando en contra de lo que yo te estoy dando. Porque el mundo va a ver que va a venir este niño y este niño va a venir con un propósito, que va a venir a anunciar al Salvador. Va a venir a anunciar al Salvador divino. Y así fue. Porque Dios lo dijo, el Señor lo hizo. Pero sin embargo, tuvo que cerrar la boca de Zacarías para que de su boca no hubiera algo contrario a las promesas del Señor. Yo le pido al Señor que nos haga ver lo verdadero que es de su palabra, cuando dice que en ella hay vida y hay muerte, y que cuando yo hable, empiece a hablar, hermanas, palabras de vida, empiece a hablar de acuerdo a la palabra de Dios, que cuando quieran venir palabras en contra de ello, le pido al Espíritu Santo, muéstrame, enséñame aquello que no va de acuerdo a lo que tú dices para que no salga tampoco de mi boca. Porque quiero creerte a ti. Quiero saber que lo que tú dices es cierto y quiero vivir de esa manera. Recuérdense, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Hay una cosa que nuestros pensamientos, hermanos, se convierten en palabras. Pero esas palabras se convierten en acciones. Y esas acciones nos llevan a tener diferentes hábitos. Y esos hábitos se convierten en nuestro estilo de vida. No sé si usted sabe, pero el 45% de lo que usted hace es algo que es un hábito, que ni lo piensa, simplemente lo hace. Simplemente lo hace. Pero sin embargo yo le digo, Señor, ayúdame a formar nuevos hábitos en mi vida. Ayúdame a formar hábitos que vayan de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a formar hábitos que alegren tu corazón. Ayúdame, Señor, y esta es mi oración, que cuando yo me acueste en la noche y cierre mis ojos pueda decir, Señor, hoy fue un día que hice lo mejor para ti. Hoy fue un día que busqué agradarte, Señor. Y te doy gracias por habérmelo dado, porque fuiste fiel. Y me entienden, yo sé que durante todo el día usted y yo enfrentamos decisiones que tomar, unas pequeñas y otras grandes. Pero en cada decisión que usted enfrenta, tomemos en cuenta al Señor. Tomemos en cuenta que Él es real y que Él está ahí presente. Y que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el Señor quiere guiarnos en todos nuestros caminos, hermanos. Dice la palabra que si dejamos que Él nos guíe, todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él está siendo el que está dando la dirección. Entonces dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y después nos dice, santificado sea tu nombre. Después nos dice que le adoremos, que le alabemos, que le bendigamos.
hay, esto es bien importante y si ustedes se dan cuenta, el Señor nos pone a adorarle antes de pedirle. Antes de decirle, líbranos de tentación, antes de decirle al Señor, dame el pan de cada día, primero dice, adórame, adórame. Algo pasa cuando usted y yo adoramos. Cuando adoramos de verdad como al Señor le agrada. Nuestra oración no debe de ser, dice, como los hipócritas o como los inconstantes que están en una cosa y después están en otra. Quiere una oración real el Señor. Hay oraciones, hermanos, que nacen cuando lo que yo más valoro en mi vida está siendo afectado. Cuando a veces yo no oro, pero de repente mi hijo se enfermó. Entonces oro. Porque aquello que amo está siendo afectado. O problema en mis finanzas, de repente todo lo que se me ha caído al suelo. Entonces empiezo a orar. O problemas de mi salud, algo que yo valoro, se me está cayendo, entonces oro. Pero hay oraciones donde el centro es Dios. Y cuando oro, porque quiero buscar su presencia y porque quiero glorificarle a Él. Y esa es la adoración, cuando le estoy orando a Dios y cuando estoy buscando su rostro y cuando estoy dejando que Él, que sea Él el que pueda como poner mi corazón en el lugar que debe de estar. En el Antiguo Testamento nos habla del lugar santo y el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Ahora el Señor mora en nuestros corazones y ese lugar tiene que mantenerse con el Dios Todopoderoso en ese lugar reinando. Y una de las maneras que ustedes pueden saber si es Dios el que verdaderamente reina en su corazón, usted piense qué es lo que hace usted, en qué medita usted cuando está solito. ¿Qué es lo que hace usted cuando está en soledad? ¿En qué se deleita? Porque ese es su Dios. Porque eso es lo más grande para usted. Pero si en esos momentos de soledad, si en ese lugar interno quien reina es Dios y en Él usted se deleita, Él es su centro, Él es su Dios, Él es el que está por encima de todos. Y ¿me entienden? Como les digo desde el principio, nuestros pensamientos, cuando en mi pensamiento, Dios es el Todopoderoso, Dios es mi dueño, Dios es mi rey, a Dios quiero agradar, entonces mis palabras van a ir conforme a ello y voy a buscar cómo hacerlo, mis hábitos van a ser agradables al Señor. ¿Por qué? Porque en mi corazón he decidido, como decidió Daniel, no pecar contra Dios, he decidido hacer lo que le agrada a Dios. Todos, hermanos, todos pasamos por momentos de que nuestra fe puede tambalear. Cuando nuestra fe y nuestros ojos no están puestas en la roca que es Cristo. Pero cuando estamos nuestra mirada fija en el Señor, no importa lo que venga, nosotros vamos a seguir estando seguros. Porque sabemos que quien reina en nuestras vidas es Dios. A Dios nada se le pasa por desapercibido. Ni una hoja cae de un árbol, dice, si la voluntad del Señor no lo permite. Dios está por encima de todo y de todos. Y Dios está para establecer su reino. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando yo santifico, glorifico, bendigo al Señor, me estoy enfocando en Dios, estoy poniendo en Dios mi mirada, estoy reconociendo lo grande que es Él, le estoy diciendo que Él está por encima de todos, que Él reina, que Él es Rey de reyes y el Señor de señores, que en mi vida lo que deseo es agradarle por sobre todas las cosas, que de repente cuando yo le adoro, todo empieza a ser de menor prioridad que agradar a mi Rey. Y por eso mi oración empieza con adoración, porque en la adoración mi enfoque es Dios. Y cuando me enfoco en Dios, aún mis peticiones cambian, porque empiezo a pedir de acuerdo a voluntad de Dios y no de acuerdo a mis propios deseos, a mi propia voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente contemplé a Dios y me di cuenta de lo que era importante para Dios y pasó a ser eso importante para mí. Estoy corriéndome del sol, hermanos. Y cuando yo hago eso, hermanos, ¿me entienden?
pongo en mi corazón lo que debe de estar en el centro. Una de las cosas, yo le digo, cuando usted esté inquieta, cuando usted no tenga paz, cuando usted esté enojada, cuando usted, pregúntese a usted, ¿qué es lo que me enoja, Señor? ¿Estás enojado tú? ¿Qué es lo que a veces los cambios, los planes cambian y a veces son cosas pequeñas, ¿verdad? Que quiero ir a un lado y ya no se pudo ir a ese lado, tenemos que ir al otro. Ay, ¿por qué? Yo quería ir allá. Pero cuando el Señor es tu centro, no importa. Allá me voy a ir a gozar también. No importa, porque sabes que hay alguien que va delante de ti y que aquello que tú no lo ves, Él lo está viendo. Cuando en tu corazón está la seguridad de que tu Dios es el Dios todopoderoso y que Dios te ama y que Dios está velando por ti y estás consciente de esa presencia de Dios, no importa los cambios que hayan en la vida, tú sabes que va Él delante y tú puedes decir, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Yo te amo, Dios, y algo estás haciendo tú en esto. Y yo les aseguro que realmente Dios constantemente está trabajando, constantemente. Estaba viendo esto de la adoración, hermanos, y no sé si ustedes saben, pero la primera adoración de la que habla la Biblia, la primera adoración que hubo, la primera adoración de todos, fue cuando Dios vino a Abraham y le dijo que le diera a su hijo, a su único hijo. Le había ofrecido una descendencia bien grande a través de su hijo, pero de repente le dice, dámelo, tu único hijo Isaac, dámelo. Y Abraham toma a su hijo, que lo había esperado por tantos años, pero confiando que Dios lo podía resucitar. Y dice en Génesis 22, dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar y ahí adoraremos, y luego volveremos aquí mismo. Abraham dice, voy a ir con él y vamos a ir a adorar. ¿Qué cosa, verdad? Era un momento para Abraham, podríamos decir, de incertidumbre. Era un momento en el que estaba cediéndole a Dios lo más precioso que él tenía. Y en la adoración, hermanas, en la adoración eso pasa, porque la adoración es el momento que le ofrecemos al Señor todo. Le rendimos nuestra vida, le rendimos nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros planes. En la adoración es el momento que le decimos al Señor, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. En la adoración es cuando Él se vuelve la prioridad y nada es más importante que Dios. Y sabía Abraham que iba a subir a ese monte a adorar al Rey, a adorar al Señor, a ofrecerle todo, dejarlo en sus manos y confiárselo a Dios. Y hoy nosotros podemos hacer lo mismo, ofrecerle todo a Dios, aquello que te inquieta, aquello que tú temes, aquello que no sabes, aquello que está por venir, ofrecérselo todo a Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él sigue en su trono y porque a Él nada le tomas por sorpresa. Y Abraham obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Dios quiere que seamos un pueblo adorador, no un pueblo que canta. Claro, la canción es también parte de nuestra adoración, pero que constantemente, mi vida le adore, mi vida le alabe, mi vida grite cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Y no importa lo que venga, podamos decir cuán grande es Dios, hermanos. El otro ejemplo de adoración es en Deuteronomio 26:10. Está el pueblo de Dios y le dice el Señor que cuando vayan a la tierra prometida, se lo voy a leer porque déjenme buscarlo. Es el pueblo de Dios y el Dios le dice qué es lo que van a hacer ellos cuando lleguen a la tierra prometida, porque como estamos estudiando, Dios era un Dios detallista y era un Dios que daba o sea, detalladamente le decía al pueblo de Dios qué era lo que Él quería. Y eso nos está enseñando, hermanas, que las cosas no son a la manera mía, sino que tienen que ser a la manera de Dios. Empezando en el versículo 5 del capítulo 26 de Deuteronomio, dice: entonces hablarás y dirás delante de, este es Dios hablándole a Moisés, hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una gran nación, fuerte y numerosa.
Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Estaba hablando de Jacob, que era una nación pequeña, eran 12 hijos con sus hijos que fueron a Egipto, pero ahí crecieron y llegaron a ser una nación muy grande que fue Israel, fuerte y numerosa, dice. Y los egipcios los maltrataron y los afligieron y pusieron sobre ellos dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestro Padre, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora dice, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejaré delante de ti, oh Jehová, tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Dice, cuando llegues a la tierra y puedas, esto se los estaba diciendo de Dios cuando todavía ellos estaban en el desierto, pero Dios estaba prometiendo bendiciones. Y Dios les decía, cuando ustedes lleguen a esa tierra que yo les voy a dar, ustedes van a tomar de lo que tienen y me van a traer los primeros frutos. Y lo van a hacer de esta manera. Y en el versículo 10 dice, por eso ahora van a venir y van a decir, por eso vengo aquí con los primeros frutos de la tierra que tú, Señor, me diste. Todo eso lo pondrás delante de tu Señor y delante de Él adorarás. Delante de Él adorarás. Siempre la adoración trae al Señor todo lo que yo valoro. Estaba meditando y pensando que el Señor decía que todo lo que abriera nuestro vientre le pertenecía a Él, todo primogénito, así como toda primicia era del Señor. ¿Por qué? Porque Dios conoce al hombre y sabe que el hombre somos dados a apegarnos de las cosas que según nosotros son nuestras. Y Él quería recordarnos que Él era el Rey y que a Él le pertenece todo. Y que nosotros pudiéramos confiar y vivir nuestra vida confiando en la realidad de ese Dios, en la realidad de nuestro Señor. En Primera de Crónicas 16 nos habla de que cuando David fue un hombre que amó a Dios. David fue un hombre que amó la presencia de Dios y la valoró. El arca donde estaba la presencia de Dios en el tabernáculo, esa arca había sido tomada y llevada a un lado. Y Saúl, que fue rey, pusieron el arca fuera. Saúl no valoró la presencia del rey Saúl. Pero cuando David tomó el reinado, fue a traer el arca del Señor. Y miren lo que hizo David. David puso alrededor del arca, puso a levitas, puso a cantores para que constantemente, dice, aclamaran, declararan y alabaran y adoraran al Dios Todopoderoso. David organizó para que en la presencia de Dios constantemente hubiera adoración, constantemente hubiera alabanza. Porque David sabía que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando salían a la guerra, hermanos, salían con el grupo de cantores al frente. Estaba oyendo una prédica y sí es cierto que en la alabanza Dios pelea nuestras batallas. Y que iban los que alababan, y cuando estaban los que alababan, ¿verdad? El enemigo se atemorizaba. Pero yo creo que también el Señor nos llama a vivir adorando y alabándole, porque cuando lo hacemos, nosotros recordamos quién va por delante. Cuando lo hacemos, nosotros recordamos quién pelea mis batallas. Cuando yo adoro y alabo al Señor, yo me recuerdo quién me provee. Yo me recuerdo quién es mi centro. Y de repente empiezo a valorar lo que Él valora. Y mis circunstancias no son tan importantes como lo que Él quiera hacer, como lo que Él está deseando hacer. En el 16:29 dice: tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de su santidad. Hermanos, tenemos esa puerta abierta de poder adorar al Señor
y poder honrarle como Él merece ser honrado. No podemos levantarlo más porque Él es Dios, pero en el corazón sí. En nuestro corazón sí. Porque mientras más le vamos conociendo, vamos siendo transformados y le vamos honrando. Y le vamos honrando, y le vamos honrando. Y mientras Él nos transforma de gloria en gloria, de victoria en victoria, esa victoria no solo me cambia a mí, pero me cambia la manera en que yo lo veo a Él. Porque esa victoria es cuando yo contemplo su rostro y Él me enseña algo nuevo que me lleva a acercarme al Señor y a ver la realidad de mi Dios. Y en Apocalipsis, hermanos, los ángeles, arcángeles están santo, santo, santo. ¿Y saben por qué dicen santo, santo, santo al Dios Todopoderoso? Porque están contemplando sus atributos, su gloria, sus maravillas, y nunca se aburren y no dejan de decir santo, santo, santo Dios Todopoderoso, porque mientras Él se está manifestando, ellos le están adorando. Dejemos que el Señor se manifieste en nuestra vida mientras nosotros nos acercamos a Él, para que vivamos nuestras vidas diciendo santo, santo, santo Dios Todopoderoso. Vamos a adorar al Señor. Señor Padre, te doy tantas gracias y te pido, Dios, en esta tarde, Padre, que nosotros seamos un pueblo que bendice tu nombre, un pueblo, Señor bendito, que te levanta y te adora a ti, un pueblo que te glorifica, un pueblo que declara tu grandeza, tu poder y tu señorío y tu gloria, Señor. Señor bendito, que podamos honrarte con nuestras vidas, que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza para ti, Padre, que podamos alegrar tu corazón. Nos ponemos hoy y Señor, preparamos nuestros corazones para adorarte en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén.